En el video del día de hoy vamos a hablar de forma básica sobre la inrush current enfocándonos en circuitos electrónicos. Los puntos que vamos a tocar son qué es la inrush current, sus causas, vamos a hacer algunos comentarios acerca de las cargas capacitivas, vamos a abordar cuáles son los problemas ocasionados por la inrush current, cómo podemos mitigar sus efectos. Vamos a ver pros y contras de los métodos de reducción de inrush current y finalmente mencionaremos las conclusiones. ¿Qué es la inrush current? En español también conocida como corriente de inserción o corriente de entrada, es una corriente instantánea que excede el nivel nominal de corriente para el cual está preparado el circuito electrónico. En esta representación gráfica podemos ver un pico de corriente que tiene una duración determinada. La magnitud de la inrush current va a estar dado por la diferencia que existe entre el valor del pico de corriente y el valor de la corriente trabajando el circuito en su estado estable. Respecto a sus causas, en circuitos electrónicos de baja potencia, su presencia se asocia principalmente con la presencia de cargas capacitivas. Aquí hago la distinción entre circuitos de baja y alta potencia debido a que en los circuitos de alta potencia también podemos ver la presencia de inrush current provocada por elementos tales como inductores, bobinas, motores, transformadores, etc. Las situaciones en las que podemos observar estos picos de corriente de entrada son dos. En un primer caso lo podemos ver durante el encendido o arranque del circuito electrónico y en el segundo caso podemos ver picos de corriente cuando conectamos una carga capacitiva a una fuente de voltaje que ya estaba trabajando de manera estable. Para ejemplificar el primer caso tenemos aquí dos imágenes. En la primera imagen podemos ver en color azul el comportamiento de una fuente de voltaje de 3.3 volts y en verde el comportamiento de la corriente que está siendo demandada por la carga capacitiva. Podemos observar cómo el cambio en los niveles de voltaje no es instantáneo, sino que tiene una cierta pendiente o slew rate. Podemos observar que mientras el voltaje incrementa, también incrementa la corriente que está demandando la carga capacitiva. Con una fuente de voltaje de 3.3 volts aplicados a una capacitancia de 47 microfaradios, podemos ver un pico máximo de corriente de 3.12 amperes. En la segunda imagen podemos observar una fuente de voltaje otra vez de 3.3 volts aplicados a una capacitancia de 47 microfaradios. En este caso, el pico de corriente es de 1.6 amperes. En el segundo caso, en el que conectamos una carga capacitiva a una fuente de voltaje que ya estaba trabajando en su estado estable, podemos observar que también existe un pico en la demanda de corriente. En este caso, estamos aplicando una fuente de 3.3 volts a una capacitancia de 100 microfaradios, lo que nos da un pico de 6.88 amperes. Para calcular la corriente inrush podemos utilizar esta ecuación que nos dice que la corriente inrush es igual a la capacitancia de la carga multiplicado por la diferencial del voltaje respecto del tiempo. Ahora vamos a hacer algunos comentarios respecto a las cargas capacitivas. El primero es que un capacitor como respaldo de energía reduce las caídas de voltaje transitorias provocadas por elementos como amplificadores, microcontroladores, etc. El precio que hay que pagar por incrementar la capacitancia de un circuito es el incremento de la corriente de entrada al momento de energizar estas capacitancias elevadas. Por último, vamos a decir que en la mayoría de los sistemas los capacitores son totalmente necesarios para garantizar fuentes de energía estables. Problemas asociados con la corriente inrush. El primer problema está asociado con exceder los niveles de corriente máximo seguros de componentes, conectores y pistas de una PCB. Esto porque diseñar un sistema para que soporte los picos de corriente de entrada va a implicar
pistas más grandes, conectores de mayor calidad, lo que en general va a aumentar el tamaño y el costo del diseño. También puede reducir el tiempo de vida del sistema e incluso inducir gastos de reparación. El segundo problema puede presentarse cuando conectamos una carga capacitiva a una fuente de alimentación que ya está trabajando de manera estable, pero que no puede soportar la demanda de corriente. Esto provocará una caída de voltaje. Si tenemos otros módulos conectados a la misma fuente y el voltaje cae, los módulos pueden resetearse y llevar al sistema a un estado indeterminado no deseado. ¿Cómo podemos mitigar los efectos de las corrientes inrush? Existen dos aproximaciones al problema. El primero es incrementar el rise time del voltaje de alimentación. Esto puede ser mediante reguladores de voltaje, componentes discretos, interruptores de carga integrados. La segunda aproximación consiste en disminuir o limitar la velocidad de carga de los capacitores en el sistema. Esto se puede hacer implementando termistores NTC o termistores de coeficiente de temperatura negativo, o también utilizando resistores. Con la primera opción, utilizando reguladores de voltaje, lo que nos ayuda es usar reguladores de voltaje que incorporen la funcionalidad Soft Start o arranque suave. Reguladores de voltaje, convertidores CDSD o LDOs que incorporan esta funcionalidad van a incrementar el tiempo de subida del voltaje en su salida, lo que va a reducir la corriente de entrada hacia la carga. En esta imagen podemos observar una búsqueda que hice en DigiKey de reguladores lineales o LDOs buscando que tuvieran la funcionalidad de arranque suave. La segunda opción es utilizar componentes discretos. Este tipo de interruptores pues se van a implementar con componentes tales como transistores MOSFET, FET, BJT, resistores y capacitores. En esta primera imagen tenemos una opción del diseño que consiste en utilizar 2 transistores y 2 resistores. Para poder lograr la funcionalidad de control del slew rate, en el primer caso necesitaríamos utilizar una resistencia cuyo valor estaría en el orden de los megaohms. El segundo caso tenemos prácticamente el mismo circuito, solamente que además de que no estamos utilizando el transistor para lograr la funcionalidad de encendido y apagado, estamos utilizando un capacitor C1 en paralelo con la resistencia R1. Esto ayudaría a disminuir los valores de los resistores R1 y R2, quedando estos en valores de apenas algunas decenas de kiloohms. La tercera opción que tenemos sería utilizar interruptores de carga integrados. Estos interruptores funcionan prácticamente de la misma manera que los interruptores presentados anteriormente, pero la diferencia es que ya cuentan con todos los elementos incorporados en un solo integrado. Funcionan de la misma manera, es decir, controlan el tiempo de subida o slew rate del voltaje de alimentación, lo cual mitiga la corriente de entrada. Aquí podemos ver una opción de Texas Instruments que es el TPS 22810. En esta segunda imagen podemos apreciar su funcionamiento. Conectamos el switch entre la fuente de alimentación y la carga. En este diagrama de tiempos podemos observar cómo el voltaje está trabajando en su estado estable. Después encendemos el switch y el voltaje que se manda a la carga tiene un pequeño slew rate, y este slew rate nos va a ayudar a mitigar la corriente que se envía hacia la carga. La siguiente opción es utilizar termistores en serie con la carga. Recuerden que un termistor de coeficiente de temperatura negativo al inicio, es decir, cuando está frío, tiene una
resistencia elevada, la cual disminuye conforme el elemento se calienta. Esto es útil porque cuando encendemos la carga capacitiva, la corriente que circula hacia la carga va a estar limitada por la alta resistencia del termistor, el cual se irá calentando, lo que disminuirá su resistencia. La última opción es utilizar resistores en serie con la carga. Esta opción trabaja de forma similar a la anterior. Al momento de encender la carga, la corriente va a encontrar una resistencia que va a limitar su paso hacia la carga capacitiva. Después de que el sistema ha sido inicializado, podemos utilizar un switch para cortocircuitar la resistencia. Esto se puede implementar a través de elementos como un relevador o algún otro tipo de switch discreto. Optativamente podemos sustituir la resistencia por un inductor. Recuerden que una de las características de un inductor es oponerse al cambio en el flujo de corriente. Ahora vamos a pasar con los pros y contras de los métodos para la reducción de la corriente inrush. Primero vamos a decir que aunque todas las soluciones anteriores pueden ayudar a mitigar los efectos de la corriente de entrada, parece ser que las soluciones integradas son más atractivas. Las ventajas de las soluciones integradas son que necesitan menos componentes adicionales, a diferencia de soluciones que incorporan componentes discretos. Resultan convenientes en casos donde se requiere controlar múltiples cargas que deban iniciar de forma individual y en diferentes tiempos. En el caso de los interruptores de carga integrados, estos los podemos agregar a diseños donde tengamos LDOs que no cuentan con la funcionalidad de arranque suave. Generalmente, las soluciones integradas son ideales para diseños con tamaños limitados y también nos ayudan a mantener los costos bajos. Las ventajas de implementar termistores, resistores o inductores pueden ser que solamente necesitamos un componente en serie con la carga. Aquí hay que notar que estamos obviando la necesidad del switch como un relevador en caso de que queramos cortocircuitar el elemento. En el caso de un inductor, generalmente exhiben resistencias bajas, por lo cual tendríamos pérdidas de energía mínimas debidas a la disipación de calor. Las desventajas de implementar termistores, resistores o inductores son las siguientes. En el caso de los termistores, cuando se apaga el circuito debemos esperar al menos un minuto antes de encender el circuito nuevamente. Esto se debe a que el termistor recién apagado estará caliente, por lo cual su resistencia será mínima, y si volvemos a energizar el circuito, la corriente va a fluir de forma libre hacia la carga capacitiva, lo cual nos va a provocar un pico en la demanda de corriente. Además, estos elementos son menos eficientes, ya que van a disipar energía en forma de calor. En el caso de los inductores, dependiendo del nivel de pico de corriente que queramos mitigar, el tamaño del inductor puede ser muy grande comparado con el resto de los componentes, debido a las altas inductancias que vamos a necesitar. En el caso de los inductores, también debemos tener precaución durante su implementación en el diseño, ya que este elemento puede resonar en conjunto con el filtro de entrada, si es que estamos incorporando uno en el diseño. O también el inductor puede interactuar con el lazo de realimentación de un convertidor DC-DC. Como conclusiones, muchos circuitos electrónicos necesitan capacitancias elevadas para garantizar su funcionamiento y no podemos evitarlas. El costo que vamos a pagar por tener estas altas capacitancias es mayores picos en la corriente de entrada. Un circuito que no está preparado para limitar o manejar la corriente de entrada puede presentar daños en sus componentes, daños en sus pistas, menor tiempo de vida, funcionamiento errático o simplemente no funcionar. Es responsabilidad del diseñador tomar en cuenta el efecto de una capacitancia elevada e incorporar en su diseño una solución adecuada. Esto es todo por el momento. Gracias por su atención.
Si les gustaría que profundice en alguno de los puntos de este video, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios.